etorri da Susana Noguero. Momento. Momentu bat. Que tengo que ponerme aquí en las cosas. Mientras tanto te voy presentando. Bueno. Vale. Bueno, Bera Susana, Goteo Fundazioko sortzaileenetariko bat. 2005, empezasteis? Sí. 2005an sortutako erakundia eta ordutikan hainbat proiektu aurrera eruaten lagundu dabena. Goteokin harremanetan jarri ginen joan zan urtean, finanziatzeko beste modu bat eta beste erabat asmatu nahian edo hausnartu nahian edo saiatu nahian, eta egiz esan gure esperientzia oso positiboa eta horregaitik aurten partida hori eta ekimen hori mantendu izan da. Ez guria bakarrik, joan zan urtean 20 proiektuk hartu zeben parte deialdizan, guztira 30 bat edo aurkeztu, 30 esango dugu, ez danak 30 inguru. Aurkeztu ziren, horietatik 20 egin zeben prozesu osua, eurekin egon gara maitzerakoan, danok lortu debe minimo hori gitxienez, batek baino gehiago masimua edo aratagoa joan da bebai, oso proiektu ezberdinak euren artean, oso modu diferentiak aurrera eruateko, bai kanpaina hau, bai bestelako euren ekimenak, eta danon aldetik ondo baloratua eta asko eskertua. Esan beharrekua, eurek azpimarratzen zuebena, demaseko biharra suposatu izan dela eurendako, oso alegin handia eskatzen dabela horregotia sare sozialen bitartez zabaltzen eta kontagiatzen eta lagunak ez ezik bestelako babesle eta laguntzaile horiek bilatzen, baina kasu guztietan aurten behintzat bere frutuak eta bere saria lortu dabe. Beste barik, esan bezala, Susana kontauko dau, zelan funtzionatzen dau finanziatzeko sistema honek, ze alde batez behor zentrauko dau bere azalpena, ze alde ohiko diru laguntzekin konparatuta, eta gero zuen esanetara. Berak erdera zingo dau berba, bera Mallorcakua da, eta hola ningo dau. Pues, kaixo, Egunon, perdón. Muchas gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa por la oportunidad de presentar el proyecto. Mi nombre es Susana Noguero, soy presidenta y fundadora de la Fundación Goteo, y un poco el objetivo de mi conferencia o presentación es explicaros qué es el crowdfunding y qué es el tipo de convocatoria de match funding que vamos a disparar en abril junto con la Diputación. Hay una experiencia anterior, entonces de alguna manera me basaré en lo que ya ha pasado el año pasado. No sé si alguno de vosotros ya conocéis la iniciativa. Y un poco pues es la oportunidad para pasaros el testimonio, en realidad el testigo de esta acción, porque realmente el impacto que puede tener este tipo de manera de financiar los proyectos va más allá de conseguir dinero. Y eso es un poco lo que voy a intentar explicar en esta presentación. Y me gustaría mucho que participarais en el proceso y todas las preguntas que pudierais tener me las plantearais, aprovecharais que estoy aquí para poder ayudar desde vuestros canales habituales a llegar a más gente y a que muchos más promotores culturales puedan aprender de este proceso tan interesante y con tanto impacto que es el crowdfunding, con la ayuda de la Diputación. En fin, vamos a empezar y como veis ya en esta primera imagen ya hay unas fechas que hace relativamente poco que hemos cerrado con la Diputación. Del 24 de abril al 9 de junio se abre esta convocatoria, básicamente desde nuestra propia plataforma de crowdfunding, goteo.org. Y un poco explicar también las características particulares de nuestra fundación y de nuestra plataforma. Me gustaría saber de la sala
cuántas personas conocen lo que es crowdfunding y si han financiado algún proyecto. O sea, ¿quién conoce el concepto de financiación colectiva? O sea, que puede decir, sí, yo sé lo que es. Vale, pues un 50% de la sala, ¿de acuerdo? ¿Y alguien ha financiado algún proyecto en alguna de las plataformas, que hay muchísimas? Vale, pues ahí ya nos quedamos en un 5, un 8%, ¿no? Bueno, esa es la realidad de cómo está la difusión de este nuevo sistema de financiación, que en realidad no es tan nuevo en el sentido de que o sea, siempre se han financiado proyectos mediante muchas aportaciones de muchas personas, y muchas pequeñas aportaciones han conseguido llevar adelante proyectos de cultura, sociales, políticos, etcétera, ¿no? O sea, eso no es la gran novedad. La novedad está en cómo se hace y en los canales y el impacto que tiene en Internet esta posibilidad para tanta gente, tanto para los promotores que pueden presentar su proyecto, como para las personas y las organizaciones que se enteran de este tipo de actividades que quieren ser realizadas. Nuestra fundación, la Fundación Goteo, la creamos en el 2012, Platonic, que es la organización, digamos, madre de todo esto, y con un objetivo, básicamente solucionar un problema legal que estaba habiendo ya en los inicios de las plataformas de crowdfunding. O sea, normalmente, si conocéis otras plataformas, digamos, populares del Estado español o europeo o norteamericano, son plataformas todas ellas intermediarias, empresas privadas, que básicamente lo que hacen es recoger dinero de diferentes usuarios y dárselo al proyecto, quedándose con una comisión, ¿vale? Entonces, hay actualmente todavía un problema de limbo, digamos, respecto a esas aportaciones que se van a una empresa y desde la empresa a la organización, y ahí entramos en temas, pues, que si son preventa, que si el IVA, que las facturas, que cómo se justifica todo eso, que quién recibe el dinero, que cómo... Entonces, todo ese limbo que todavía está un poco sin definir, ¿no? Porque siempre se habla de micromecenazgo, de mecenazgo y de donaciones, pero los intermediarios de las plataformas normalmente son empresas y no pueden hacer ningún tipo, no pueden y no quieren hacer ese tipo de trabajo, entonces se queda un poco en el aire. Vale, nosotros, ante esa problemática y ese análisis que hicimos durante el 2010 y 2011, decidimos montar una fundación para fijar ese tipo de hilos y hacerlo de una manera fiscalmente correcta y transparente, ¿vale? Entonces, todas las donaciones que se hacen en nuestra fundación y por nuestra plataforma son donaciones con derecho a certificado. Eso es un gran trabajo que hay detrás de la plataforma, os lo puedo decir, porque son muchísimas pequeñas donaciones que hay que justificar, recoger los datos, etcétera, de los donantes y bueno, pero está dentro de nuestro ADN hacer las cosas de esa manera, y os lo explico pues para que tengáis ese contexto, ¿no? de las diferencias que hay entre las plataformas, porque las hay. Entonces, bien, ese sería el primer punto que nos caracteriza, ¿no? Ser una fundación, poder certificar esas donaciones y hacer un acompañamiento fiscal, legal, apropiado tanto al proyecto como a los usuarios que son donantes. Obviamente con los beneficios fiscales que eso corresponden. También somos una organización que está muy especializada en dar formación y crear dinámicas para que la gente trabaje en grupo, piense de una manera colaborativa, haga co-creación, con lo cual todos esos elementos también están, digamos, interiorizados en la plataforma y en la manera que tenemos de hacer talleres y formar a los proyectos y asesorarlos durante todo el proceso, tanto al principio como en la misma campaña. Hay un seguimiento muy cercano con el proyecto para que consiga y para que tenga más probabilidades de éxito de ser financiado. Bien, por otro lado, el impacto social. Nosotros somos una fundación que además dentro de nuestra misión es abrir contenidos, compartir conocimiento, conseguir que nuestra sociedad sea más colaborativa y más ética, ¿no? Y sobre todo a partir de las nuevas herramientas, de las TICs y el impacto social
nos interesa mucho, ¿no? Y desde la plataforma goteo.org estamos llegando a crear un impacto medible con todos los datos que estamos generando. Transparencia y responsabilidad, igualmente que aplicárnoslo a nosotros, también se lo pedimos a los proyectos que se presentan en nuestra plataforma. Somos la única plataforma que pide realmente un desglose del presupuesto, o sea, de su objetivo económico, ¿no? En todas las plataformas dicen, ¿cuándo necesitas? Pues 20.000 euros. ¿Y por qué 20.000 euros? Pues nadie lo sabe, ¿no? Pues ese tipo de detalles nosotros los tuvimos en cuenta en el momento que diseñamos la plataforma, y actualmente pues puedes ver de cada proyecto para qué quiere, qué es lo que quiere y qué es lo que cuesta lo que quiere, y puedes intervenir en esa zona también para preguntar como usuario pues lo que tengas que preguntar sobre el presupuesto, una partida concreta, o incluso colaborar para alguna tarea, alguna actividad que esté descrita en ese presupuesto. Porque en goteo.org también hay una zona de colaboraciones muy importante que insistimos siempre a los proyectos que tengan en cuenta, porque goteo.org va más allá del crowdfunding. Y hay muchísimas aportaciones y colaboraciones por proyecto. Tenemos pues una media a lo mejor de 8 o 9 colaboraciones por proyecto, con lo cual eso es un recurso y un capital también que desde la plataforma se está aportando a los promotores, a los proyectos culturales. Bien, la horizontabilidad, porque somos una estructura muy horizontal y procuramos que eso también se refleje en la toma de decisiones y en cómo estamos trabajando, ¿no? Open Data, porque compartimos nuestro código, compartimos nuestros datos, ya que dentro de nuestra misión es justamente compartir conocimiento, y qué mejor manera que dar acceso a toda esa información y todo ese código que hemos desarrollado, y muchas otras personas también ahora lo están utilizando, ¿no? Hay como bastantes réplicas de goteo.org en el mundo, ¿no? Que han utilizado código nuestro para sacar nuevas plataformas, cosa que nos genera mucho orgullo y mucha satisfacción. Bien, después de esta chapa que os he pegado sobre la fundación, os voy a dar algunos datos que os pueden servir un poco para que veáis pues, en qué números nos movemos, ¿no? No somos una fundación masiva, eso es cierto, no podríamos asumir muchísima cantidad justamente por toda esta parte de certificación, donación, asesoría a los proyectos, selección de los proyectos que hacemos. O sea, tenemos unos criterios que queremos que sigan ahí, y entonces eso nos limita, entre comillas, a que no podemos coger a cualquier proyecto y en cualquier condición. Y bueno, la recaudación que llevamos hasta el momento son de 4.465.297 euros. Los usuarios y usuarias actuales son 98.251 usuarios. Son datos de hace unas semanas, que ahora ya serán otros, pero bueno, así es este tipo de plataformas, que son 24 horas, 365 días al año, y cambios constantes, y una tasa de éxito muy alta, una de las más altas de Europa, el 77% de éxito. Eso significa que de los proyectos que lanzamos a campaña, el 77% de ellos consiguen su objetivo económico. Bien, aquí un poco también tenéis el resumen de los proyectos por categoría. Como veis, entre cultura y social son las categorías que, el tipo de proyectos que más nos llegan y publicamos. Pero bueno, también hay pues ciencia, bastantes proyectos de educación que nos están entrando también últimamente, y de medio ambiente, ecología, ¿no? Bien. ¿Qué es crowdfunding? Para las personas que no sepan el concepto, no lo tengan tan claro. La traducción literal, crowd, multitud, y fund, financiación, con lo cual nos da financiación colectiva. Entonces, una posible definición simple que puede entender cualquier persona es la que pongo en pantalla, que es la colaboración entre personas, fundamentalmente a través de Internet, para financiar una iniciativa o proyecto, ¿no?
¿Qué características estándar hay en el crowdfunding, en la financiación colectiva? Hay siempre un objetivo económico a alcanzar fijado por el promotor. Hay un mínimo de 40 días de campaña, o sea, la campaña empieza y acaba y es muy concreta el tiempo que tienes para conseguir el objetivo económico, ¿no?, que te has marcado, ¿no? También otra característica fundamental es el todo o nada. Esto es importantísimo que lo entendáis, porque significa que si en esos 40 días no se alcanza el objetivo fijado económico, todas las donaciones, absolutamente todas, vuelven a los donantes y se cancela la campaña. Es decir, que si un proyecto que estaba solicitando 10.000 euros, en el día 40 a las 12 de la noche tiene 9.999 euros y no ha conseguido ese euro de más, es así, todas las donaciones vuelven a su origen, ¿vale? Entonces, claro, ese tipo de motivación hace que las campañas y la implicación de la persona o el equipo que está detrás sea muy fuerte, y es una ventaja a la hora de tener una motivación clara y un objetivo también muy fijado en el tiempo. También otra característica estándar que hay en la mayoría de las plataformas de crowdfunding es las recompensas. Digamos que los promotores de los proyectos definen, dentro de lo que es la producción misma de su proyecto, una serie de incentivos que están conectados con lo que hacen. Por ejemplo, pues, yo qué sé, pues si hacen una película, pues dan archivos digitales, acceso a archivos digitales como especiales, o te mandan el DVD, o etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de las características intrínsecas del proyecto, pues se definen o se proponen unas recompensas más sofisticadas o menos sofisticadas. Este es un punto muy importante en la formación que hacemos, porque muchos proyectos, digamos que no calculan bien el coste de sus recompensas. En el presupuesto tiene que estar siempre muy bien definido lo que te va a costar esas recompensas, y si hay que enviar esas recompensas a los diferentes usuarios, pensad que estamos hablando de una campaña en Internet, o sea, pueden haber envíos en todas las partes del mundo. El compromiso está ahí y los usuarios llegan a las campañas desde diferentes partes de la red. No sabes con qué te vas a encontrar al final de la campaña. Entonces, definir bien ese coste, tanto de producción como el tiempo que te vas a dedicar a producir esas recompensas, es fundamental para que luego no mueras haciendo la producción de tu proyecto, porque te estás dedicando a las recompensas que a lo mejor no eran el objetivo de esta campaña. O sea que hay que ser aquí muy cauto o muy cauta para definir bien e integrarlo, ese coste, en el caso de que sea un valor lo que estás ofreciendo y que tenga interés potencial para los micromecenas, pues hacer bien ese cálculo integrándolo en la campaña. Bien, por otro lado, no quiere decir esto que no hayan proyectos, que todos los proyectos necesiten definir las recompensas, decidir tener un gran abanico de recompensas. Depende de cada proyecto. Y hay muchos proyectos que tienen una causa poderosa que engancha a las personas y crea una movilización natural ciudadana para aportar a ese proyecto. O sea que las causas que están bien explicadas, que están bien justificadas y que tienen una comunidad potencial detrás, también arrastran muchísimas personas, ¿vale? O sea que hay estos dos formatos a lo mejor de incentivo, ¿no?, como para resumir pues bueno, las características que tiene pues la financiación colectiva, ¿no? Y cuando tienes que ponerte en el lugar de transformar un proyecto en ese formato de comunicación y de captación de fondos. Bien, ¿qué características tienen las campañas de crowdfunding exitosas? Pues básicamente las podemos resumir en una muy buena comunicación, una comunicación que es clara, que es contundente, que es constante, que está atendiendo a las preguntas que puedan tener los usuarios o los interesados,
que transmite simpatía y que es transparente en cuanto a cómo el proyecto se va a hacer, de qué manera, etcétera, ¿no? La comunicación es la base para que la campaña tenga unas buenas probabilidades de éxito. Obviamente también la pasión y la implicación del equipo, del promotor. Sin pasión es muy complicado que las cosas pasen. Hay un indicador clarísimo que tenemos para saber si una campaña va a llegar o no va a llegar a su objetivo económico, y es lo que hace la primera semana de campaña. Si en la primera semana supera el 20% de su financiación, tiene como casi un 90% de posibilidades de que sea una campaña exitosa. O sea, que el cómo se comienza esa campaña y cómo se dinamiza marca toda la campaña. Por eso es tan importante la planificación de las acciones de difusión de esa semana y obviamente intentar tener más acciones durante todas las campañas, ¿no? De esta parte también hacemos una buena formación para que estén preparados, para que no se queden en los laureles, ¿no? Esperando que llegue el dinero o lleguen las visitas solas, ¿no? O sea, es algo que tú eres una palanca, tú eres el promotor, tú tienes que ser la palanca, y luego esa palanca obviamente tiene que salir de tu círculo de proximidad, pero para eso, o sea, si no convences desde luego a tu círculo de proximidad como alguien que no te conoce en absoluto, que no sabe cómo trabajas ni qué resultados vas a poder ofrecer, va a apostar por ti. Pues esa primera masa de confianza la tienes que movilizar tú, y para eso es fundamental esa primera semana. Bien, lo que estaba comentando es la planificación de acciones y una variedad de recompensas originales que hagan gracia. Incluso muchas veces nos sorprendemos de que una recompensa que nos parecía pues absurda o que no iba a funcionar, de repente pues es que la que más ha interesado, y porque haga gracia o porque sea casi incluso una broma a veces, las masas tú no sabes por dónde pueden salir. Entonces es interesante tener una variedad de recompensas divertidas, otras más prácticas, más atractivas, ¿no? Para tener más posibilidades de motivar, ¿no? Porque al fin y al cabo el micromecenas tiene que ver el proyecto, sacar su tarjeta de crédito, poner los números y hacer una aportación. Y ese proceso es duro, o sea, tiene que realmente ver algo en esa actividad que le conduzca a decir, mira, esto vale la pena. Entonces, bueno, un poco es el resumen que os quiero hacer. Ejemplos, ¿no? O sea, aquí, bueno, una radionovela de terror, ¿no? Ahora que ya casi nos está haciendo radio, pues una persona que se le ocurra hacer una radionovela, una serie en audio de este tipo de género, pues ejemplos, ¿no? Por 5 euros unos agradecimientos en mi web, por 25 una camiseta, por 150 un capítulo de la serie que llegará antes de que lo escuche nadie, 500 euros la serie completa, 1.000 euros participar en un capítulo activamente como actor, y 2.000 euros, todo lo anterior siempre, más un taller sobre cómo hacer una radionovela. Es un ejemplo, hay muchísimos tipos. Esos son como recompensas pues como muy evidentes, ¿no? Pero aquí, a partir de cómo se es de creativo, pues pueden haber recompensas muy divertidas y muy atractivas, ¿no? para proponer y para luego financiar, ¿no? A la hora de colocarte en la parte esta de microdonante. Vale, pues ¿qué hace único a Goteo? Aparte de las características que os he explicado antes, ¿no? Pues una cosa que nos caracteriza y por la que somos pioneros en el mundo es por haber creado un modelo que une el crowdfunding, este esquema que os he explicado brevemente,
con otros fondos, fondos que pueden ser públicos o fondos que pueden ser privados, ¿vale? Para conseguir pues, más impacto y una financiación corresponsable. Aquí, ¿por qué empezamos a hacer esto? Y esto fue, digamos, casi en el inicio del diseño de la misma plataforma. Básicamente porque tenemos un sentimiento de que este tipo de iniciativas, estamos hablando aquí en este acto pues más de los proyectos culturales, pero obviamente en Goteo hay muchos más proyectos que no son solamente culturales, que tienen urgencias, que tienen necesidades muy concretas a las que también estamos apoyando. Pensábamos que el crowdfunding podía entenderse también a nivel social o ciudadano como algo que digamos, se queda en manos de la ciudadanía y que las instituciones públicas y las organizaciones privadas no tienen nada más que hacer y que lo financien los ciudadanos. Nosotros no nos parece eso adecuado y nos parece que todos tenemos una responsabilidad de apoyar diferentes tipos de iniciativa y pensamos que teníamos que construir un modelo de match, de unión de fondos, ¿no? Y eso está también dentro de nuestro trabajo, es ir hablando con instituciones, con organizaciones, para que vayan sumando fondos para multiplicar en las campañas de crowdfunding en goteo.org. Y a eso le llamamos convocatorias de match funding o capital riego. Y una de las campañas, una de las convocatorias que tenemos en este año es la convocatoria Meta con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Aquí algunos ejemplos de otras convocatorias que hemos hecho con otras organizaciones. Y un poco para resumir, el proceso del match funding en 5 pasos. Básicamente pasamos de una convocatoria abierta, que es lo que empezará en abril, donde la institución y Goteo y nuestros aliados, que espero que seáis vosotros, se llama a la comunidad para que presenten proyectos en la plataforma, proyectos que necesitan financiación y que quieren aprender de todo este proceso. Entonces, la convocatoria pues, tiene unas características, como todas las bases, pues, unos criterios, un sector, unas condiciones, etcétera, que están definidas en las bases y que se pueden consultar en cualquier momento porque están dentro de la plataforma. Ahora veréis un poquito dónde están las cosas metidas, digamos, cada etapa y cada módulo de información. Por otra parte, pues el crowd, ¿no? La multitud, ¿no? Pues en cuanto salen a campaña, están haciendo comunicación continua y nosotros también, obviamente, en todo este acompañamiento, utilizando sobre todo las redes, ¿no? Las redes sociales, el entorno digital, porque al fin y al cabo, cuando se hacen los pagos se hacen desde Internet. Y aunque los medios tradicionales ayudan mucho a la visibilidad, al posicionamiento, y es clave que también hayan apoyos y alianzas con medios tradicionales, la realidad es que las donaciones vienen sobre todo de la acción que se hace en Internet. Eso es muy importante también destacarlo y tenerlo en cuenta, pero no quiere decir que no se tiene que hacer trabajo físico presencial. Sí que se tiene que hacer trabajo físico presencial. Comunicar es la clave, es decir, hacer presentaciones, etcétera, etcétera. Aquí la institución pública, vuestras instituciones públicas correspondientes pueden ayudar mucho a crear marcos donde esos proyectos que están en campaña puedan ser visibles, puedan estar posicionados en los diferentes eventos que podáis tener ya agendados y que pueden ser un marco interesante para que ellos expliquen lo que están haciendo y lo que necesitan. Por otro lado, 4, ¿no? Pues cada vez que entra un euro de un ciudadano, en nuestra plataforma se suma otro euro de la organización match, digamos, de la organización convocante, en este caso de la Diputación de Guipúzcoa. De manera que si un proyecto está consiguiendo por crowdfunding 3.000 euros, pues al final del proyecto estará almacenando 6.000, ¿no? Porque la Diputación está doblando el euro
que el ciudadano está aportando. Y finalmente, pues bueno, las ideas pues, se pueden hacer realidad. Un poco ya lo que decía, ¿no? O sea, las convocatorias de match funding, ¿qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, a nivel también hacia la institución, ¿no? Pues facilitan la participación ciudadana, básicamente ayudando a legitimizar la distribución de esos recursos públicos, ¿no? Porque están, o sea, es transparente, o sea, hay este dinero, hay estos proyectos y según la actuación de la ciudadanía, de las comunidades, el interés que tengan esos proyectos, ese fondo reservado se va a ir distribuyendo, acompañando a las decisiones y los apoyos ciudadanos. ¿Vale? Esto es totalmente innovador. Nadie en el mundo lo estaba haciendo hasta el año pasado, solamente nosotros, que empezamos en el 2013. El año pasado empezó haciendo también una plataforma y unos consultores, Nesta, supongo que los conocéis, en Londres, pero bueno, básicamente nos podemos aquí poner la medalla por ahora. Y entonces por cada euro ciudadano, repito, por cada euro ciudadano la institución suma otro euro a la campaña en tiempo real y de forma transparente. Tienes siempre en todos los proyectos la corresponsabilidad, esto viene de tal usuario y esto viene de la organización, la institución que crea el marco de la convocatoria. Bien, fechas. El inicio de la convocatoria es el 24 de abril y acaba la recepción de proyectos el 9 de junio. Hay un fondo, una bolsa de 70.000 euros que estarán distribuidos entre 20 proyectos seleccionados para salir en campaña. La campaña de crowdfunding será el 15 de septiembre. ¿Vale? Entonces, hasta que salgan, pues habrá un proceso intensivo de formación para optimizar las posibilidades de financiación de estas propuestas, que luego os hablaré un poquito de eso. Y, digamos, el ámbito es la cultura, claramente, una cultura que estará financiada de forma participativa, conectada con la sociedad civil y respaldada por la administración pública. Criterios de selección, ¿no?, que aplicamos a esos proyectos que nos entran, ¿no? Pueden entrar de todo, algunos más maduros, otros menos, pero nos interesa ver pues, la viabilidad general pues, de la propuesta, ¿no? que tenga un presupuesto razonable dentro de lo que es la misma actividad, ¿no?, que está proponiendo, ¿no? Que se pueda adaptar a este formato que os explicaba del crowdfunding, del micromecenazgo, ¿no?, que pueda generar pues, una serie de recompensas, que tenga un objetivo claro, una comunicación bien planteada, etcétera, ¿no? Concreción y un presupuesto desglosado, y un plan de comunicación y un equipo implicado. Aquí ayudamos mucho, pero ahí tienen que tener una predisposición a ejecutar ese tipo de acciones, ¿no?, a pensar en acciones donde pueden estar explicando lo que hacen y definiendo las necesidades que tienen, ¿no? Tener una comunidad inicial de apoyo, ¿no?, esa red. O sea, muchas veces proyectos que diríamos, esto no creo que salga para adelante, le damos una oportunidad y resulta que tiene una comunidad fuerte detrás que por lo que sea no lo han comunicado bien, pero que están ahí y son proyectos espectaculares, ¿no? O sea, entonces ese rasgo de tener una comunidad, una gente que ya está a favor de ese proyecto es muy valioso y es un muy buen signo de que ese proyecto llegará a su objetivo, ¿no? Porque es una palanca para que luego eso además se traslade a otras comunidades y a otros círculos de interés. Bien, una definición de recompensas atractivas, como decía antes, calidad, innovación, originalidad, una gestión participativa, ¿no?, que esté un proyecto que se vea pues, eso, que hay un equipo, que hay una manera de hacer colaborativa, ¿no?, afín, ¿no?, a lo que es el medio mismo de Internet, ¿no? Y pues un origen e impacto pues, en Guipúzcoa, lógicamente, para que cree oportunidades en la escena cultural local. Pues eso es una serie de criterios que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar los proyectos. Aquí tenéis una imagen de la convocatoria de match funding del año pasado, del 2016.
y algunos datos, ¿no?, que he añadido, que básicamente se publicaron 20 campañas, de las 20 el 100% llegó a su objetivo económico, todas fueron financiadas y no solamente en el mínimo de su presupuesto, sino que la mayoría superaron su presupuesto óptimo. En Goteo lo que hacemos es definir muy bien el presupuesto desde la perspectiva de qué es lo mínimo que necesitas para hacer ese proyecto viable y qué otras... Es mucho más interesante que yo. No pasa nada. No. Entonces, lo que comentaba, se me ha ido el hilo. Mira, ¿en qué estaba? A ver, examen. Ah, sí. En Goteo hay esa característica de definir el mínimo, el presupuesto mínimo y el presupuesto óptimo, ¿no? Hay que superar el mínimo, obviamente. El reto es llegar al óptimo para hacer el proyecto en las mejores condiciones. Pero, bueno, la condición del todo o nada la aplicamos al mínimo presupuesto, ¿no?, para hacer el proyecto, ¿no? Y en los 20 proyectos, yo diría, lo hago de memoria, pero la gran mayoría superaron el presupuesto óptimo que definieron en sus campañas. Con lo cual, al final, tenemos una recaudación para los proyectos de 151.024 euros, de los cuales 66.572 euros, el 44%, fue financiado por la Diputación. Esto, si lo comparáis con las convocatorias, no he estado en la presentación porque no entiendo euskera, desgraciadamente, pero si lo comparáis con las subvenciones tradicionales, pues ya podéis ver muchas de las diferencias, ¿no? No solamente el aspecto de cuántos proyectos se presentan a las subvenciones tradicionales con un presupuesto X y luego, según digamos, los criterios de distribución y los márgenes que se tienen para poder luego distribuir el dinero, el presupuesto final que aporta la institución, yo no te digo que es el 44, pero que puede ir al 10 y tal, y tampoco hay una manera de crear una posibilidad al proyecto para que pueda generar el resto del dinero, ¿no? Entonces lo tiene que aportar con fondos propios, con precariedad, etcétera, ¿no? ¿De qué os estoy hablando? O sea, ya lo sabéis seguramente, ¿no? Entonces, el modelo de crowdfunding crea una oportunidad muy diferente, y con el match funding especialmente, hay ese apoyo, pero además crea el entorno adecuado para que durante la campaña se consiga también visibilidad y financiar el resto de dinero que necesita el proyecto, de manera que tiene el presupuesto total para hacer el proyecto y no la mitad o un cuarto del presupuesto que necesita para hacer la actividad, ¿no? Entonces, bueno, esos son los datos que yo, por ejemplo, en Cataluña o en Baleares, pues conozco de subvenciones. A lo mejor aquí en el País Vasco es de otra manera, pero por mi experiencia, digamos, en el ámbito también de las subvenciones, lo observo mucho, y por el feedback que también la gente que suele, del ámbito cultural, suele pedir o solicitar subvenciones, siempre es la misma crítica, ¿no?, que nos hacen, ¿no?, nosotros, o que nos comentan, ¿no? También hay que decir que muchas personas o muchos promotores culturales que están acostumbrados a presentar becas o subvenciones, cuando se enfrentan a una campaña de crowdfunding, son casi los peores, los que peor lo hacen, porque el tipo de comunicación que hacen es como muy enlatada, muy institucional, no se ponen para nada en el lado del usuario o del crowd, están como hablando a una institución, y el crowd no es una institución en absoluto, tiene otros criterios y otras motivaciones, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? De qué manera estamos formando cuando estamos utilizando el modelo de la ayuda, de la subvención, ¿no?, digamos. Bueno, esas son opiniones. Bien, os enseño un poquito cómo se ven, por si no, y luego si queréis visitar ya la página. Este es el link acortado de la convocatoria anterior.
todavía... Uy, perdón, esto era de antes, ¿no? Vale. Bien, aquí tenéis un poco, bueno, voy a poner euskera. Bueno, ahora. Bien, entonces aquí tenéis los proyectos que se financiaron. Claro, esta convocatoria ya está cerrada, ya se acabó. Tenéis los datos del dinero conseguido, los porcentajes, cuándo se financiaron. Vamos a cargar todos los 20 proyectos, ¿no? Podéis luego navegar por las diferentes experiencias, ¿no? Y aquí tenemos algunos datos, lo que explicaba del 44%. De los 70.000 euros no se distribuyeron 3.428. Ese dinero, pues bueno, se volvió o se quedó en la institución pública como si hubieran sido también donaciones de ciudadanos, ¿no? Pues ese dinero pues, no se distribuyó. Entonces se presentaron 37 colectivos, proyectos, 20 como decía, 20 se seleccionaron y 20 llegaron a su objetivo económico. Aquí veis como la lista ya como más fácil de leer, con las cantidades, y por si queréis echar un vistazo. Entonces toda esta información siempre es pública. Es también una de las grandes diferencias respecto a otras convocatorias, ¿no? que se pueden hacer, ¿no? Desde el momento que salen en campaña son públicas la información, lo que quieren y finalmente el dinero que recibirán y para qué lo van a utilizar, ¿no? Aquí también es interesante este tipo de mapas, ¿no? Que nosotros desde nuestra API, de todo nuestro trabajo tecnológico que hay detrás también de esta plataforma y de otras que desarrollamos, nos interesa ver cómo los datos pueden ayudarnos a contar mejor las historias, ¿no? que hay detrás de las campañas. Por ejemplo, aquí pues, podéis ver pues, los proyectos, ¿no? y las aportaciones, de dónde vienen, ¿no? y en qué momento surgieron. Y es interesante porque aquí que ves los proyectos son los que están así y las aportaciones son los puntitos, ¿no? Pero es que si nos vamos haciendo el zoom out, es que hay aportaciones. Todos son proyectos vascos y tenemos aportaciones incluso de China que llegaron a proyectos vascos. O sea, es guapo ver luego cómo la geolocalización de la aportación y descubres cómo se ha financiado el proyecto en el mundo, ¿no? O sea, tiene un poder de internacionalización también para muchas propuestas. No te digo para todas, pero tiene ese potencial, ¿no? También. Por eso digo que no se tiene que ver solo como crowdfunding, como financiar, porque va mucho más allá. El proyecto aprende tanto dentro de lo que es todo el proceso de hacer la campaña, de posicionarse con su proyecto en el mundo potencialmente, que es un valor incalculable lo que ganan. Incluso las campañas que no llegan a su financiación, a su objetivo, muy pocas de ellas pueden decir que no ha valido la pena, muy pocas de ellas. Entonces, bueno, este tipo de características a mí me parece súper importante que vosotros podáis entenderlas para también poder transmitir a los proyectos, a los promotores culturales de vuestras zonas, de vuestros ayuntamientos, para que vean ese otro valor, ¿no? Porque muchas veces el promotor o el creativo pues dice, se hace una campaña, no, yo prefiero pedir una subvención. O sea, toda esta parte que os estoy contando de enganchar, de comunicar, de posicionar, de analizar, de planificar acciones, de hacerlo público durante un tiempo muy concreto, es un máster de comunicación, relaciones públicas, de marketing, que es una joya. Y no solo es gratis, sino que además tiene la posibilidad de que te financien el proyecto. O sea que yo creo que os quedáis con esa reflexión a la hora de poder difundir a vuestras comunidades de proximidad esas ventajas que a priori la gente que no conoce el crowdfunding desde dentro pues dirá, no sé, yo no me quiero complicar la vida, yo solamente quiero hacer mi libro, ¿no? Bueno, pues harás tu libro y a lo mejor tu libro se quedará en el cajón y no se enterará nadie de lo maravilloso que es. Entonces, yo creo que yo, si fuera en mi caso, preferiría que se enteraran y que ese libro
se distribuyera al máximo, ¿no? Porque la cultura sin público o la cultura sin observadores o sin, o sea, ¿qué es, no? O sin ciudadanos, ¿no? que la usen, la admiren, ¿no? Bien, aquí pues, toda la parte pues esta, ¿no? de redes, en fin. Otras cosas, ¿no? que os quería explicar. Por ejemplo, vamos a ir a un proyecto concreto. Aquí tenéis ya, pues, vamos a ver un poco. No tenemos acceso al audio, ¿no? ¿Verdad? No está conectado probablemente. Bueno, es igual. Os podéis ver los vídeos luego en casa, los que estéis más interesados en ver cómo han comunicado el proyecto. Lo voy a poner así un poquito, aunque no escuchéis. Hay prendas que tienen historia, que cuentan una historia. Detrás de estas historias hay personas, hay un proceso, hay una evolución, un trabajo, hay muchos protagonistas. Cuando llevamos puestas estas prendas, estas historias viajan con nosotros, se mueven, crecen y así se mantienen vivas. Qué abrigo tan chulo, ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Me lo compré en Nepal, que estuve un tiempo allí viajando y eso, y la verdad que me gustó mucho porque es súper abrigadito y, no sé, me pareció diferente. La verdad que el tuyo está bastante bien también. Es un abrigo tradicional del País Vasco, que bueno, se le llama kaiku o lekeitiarra. He cogido el diseño original de uno que heredé de mi abuela y lo que estoy intentando es actualizar la prenda. Siempre me gustó mucho, lo utilicé un montón y quise comprarme una nueva y me di cuenta de que ya casi no las vendían. Entonces me dio tanta pena que ver que una prenda tradicional de donde yo vengo se estaba perdiendo, que dije, bueno, pues voy a intentar recuperarla, pero como quiero que la gente la utilice, pues voy a adaptarla un poco a los gustos actuales. Entonces digamos que he mantenido el diseño, que si te fijas es como muy recto, es muy atemporal, luego tiene las coderas así en forma de corazón. Es como la parte más característica. Bueno, además ahora estoy pensando en he encontrado un hombre que siga haciendo telas como antiguamente, paño de lana virgen de oveja 100%, que es muy muy buena tela, hecha artesanalmente, y estoy pensando en hacer una tirada de unos 64 o así, con esta tela, que estos sí que van a ser calentitos. Bueno, os podéis hacer una idea, ¿no? del impacto, ¿no? O sea, de este proyecto. O sea, no solamente estamos hablando de recuperar una prenda tradicional vasca y darle una nueva vuelta, innovar en ese sentido, sino que también está poniendo en marcha, o sea, está generando una economía de proximidad, poniendo en marcha a personas o organizaciones que están trabajando con la lana para darles trabajo, para darles, o sea, hay todo una serie de activaciones que se producen que son muy transformadoras. Y no solo eso, porque dentro de lo que es goteo también incentivamos mucho lo que es compartir conocimiento. Y, por ejemplo, en el caso de Ollane, el patrón del abrigo lo comparte con licencias libres Copyleft, que es algo que también es muy característico de goteo, algo que fomentamos, compartir el conocimiento, porque además hace posible que otras entidades, otras organizaciones, otros creativos recojan ese conocimiento y sigan adelante con él. Puedan también utilizar ese patrón para hacer otro diseño mezclado con otro tipo de tendencias y genera más actividad económica y también más creatividad alrededor, ¿no? Entonces salta incluso de su ámbito de proximidad, atrayendo pues, a otros diseñadores como ella, que pueden estar interesados en reproducir ese modelo en su país o simplemente ponerse en contacto con ella para trabajar juntos y para crear pues, una relación comercial. Es un poco un resumen, ¿no? Aquí tenéis pues, el tipo de recompensas que definió, que estaban muy vinculados con lo que es la prenda. La verdad es que en este proyecto especialmente pues, volaron los abrigos en horas, o sea, no os exagero. Y bueno, aquí tenéis lo que os explicaba podéis
mostrar todas los materiales, ¿no?, del presupuesto, ¿no?, con sus costes mínimos y óptimos, ¿no?, o sea, obtener más o menos material para hacer más abrigos dependiendo de lo que se recaudaba, tareas, ¿no?, que están asociadas a la producción de esas prendas, ¿no?, infraestructura, etcétera, ¿no? Mucha información visual, objetivos muy claros, una historia que capta rápidamente, que es fácil de entender, ¿no?, cuál es la misión del proyecto y cuál es también el resultado, ¿no? Ese tipo de proyectos pues son los que pues nos gustaría que nos llegaran, ¿no? Pero también hay proyectos que a lo mejor no son tan maduros o tan claros como este, en los que podemos ayudar a que se conviertan en tan atractivos como este mismo proyecto que os explicaba, ¿no? Bueno, un poco para que os hagáis una idea, ¿no? Aquí pues están como los datos, ¿no?, más evidentes, lo que el mínimo presupuesto, el óptimo que pidió y lo que recaudaron, la fecha de finalización de la campaña. Durante la campaña faltan 20 días, faltan 22 días, etcétera. Ya está finalizada y por eso recaudó el 175% del presupuesto que había definido. La Diputación aportó a este proyecto exactamente 5.940. Aquí tenéis todas las acciones y post, o sea, noticias que Ollane y su equipo pues estuvieron difundiendo, ¿no? Podéis, tanto de Twitter como de post en el blog. A ver. Aquí tenéis la información sobre la campaña, cómo estaba, toda la evolución de las aportaciones, quiénes aportaron y cuánto dinero aportaron y cuándo la Diputación también iba multiplicando. En general hay unos límites, ¿no?, que se establecen en las bases, ¿no?, sobre el fondo, ¿no?, que aportan las instituciones públicas. Lógicamente, pues, si son 70.000 euros, pues nos planteamos, bueno, pues cómo poderlos distribuir de una manera justa entre todos. Pues ponemos, cada proyecto pues tiene 3.500 euros de máximo para multiplicar, ¿no? Y entonces hasta 3.500 euros la institución pues irá añadiendo, ¿no? Si por cada 100 euros, 100 euros de un usuario, pues se ponen otros 100 euros, pero ya si se supera 3.500, a los próximos 100 euros que entren, o 2 euros o lo que sea, ya no habrá más riego para ese proyecto, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de variables pues están ya integradas en el algoritmo, digamos, de las campañas y están descritas en las mismas bases, ¿vale?, para poder distribuir ese dinero pues lo más justamente posible que hemos podido, o sea, que nos parece que es posible, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis esta información y, a ver, vale. Bueno, un resumen de fechas, así como más en línea. La convocatoria, os repito, que es el 24 de abril a 9 de junio. Hacemos un taller el 9 de mayo. Aquí nos gustaría que nos ayudarais mucho, porque el reto es que podamos formar este año a 100 personas en ese taller. Y para eso nos gustaría mucho que convocarais, que seleccionarais, que invitarais personalmente a proyectos y a personas que pueden estar interesados en este gran aprendizaje que estamos proponiendo y en crear una campaña a medida para captar fondos y crecer como proyecto. Entonces, cualquier idea, cualquier colaboración, pues podéis contactarme. Ahora os doy mis datos y los datos de las asesoras de Goteo. Entonces, la selección de proyectos es 20, la resolución de esos seleccionados se hará el 29 de junio. Con esa resolución haremos ya otro taller más personalizado, ya trabajando con los proyectos que van a salir en campaña. Y el inicio de las campañas será el 14 de septiembre.
La primera ronda a todo o nada y la segunda ronda ya solamente con los proyectos. O sea, la primera ronda son 40 días, a los 40 días los proyectos que hayan llegado a su objetivo económico podrán optar a una segunda ronda de 40 días. Con lo cual, si en la primera ronda hay algún proyecto que por lo que sea no ha conseguido llegar a su objetivo, se devuelven las aportaciones de la ciudadanía, igualmente vuelve al fondo de la Diputación de Guipúzcoa ese dinero que se había ido multiplicando y que al final no ha conseguido quedarse en el proyecto. Y durante la segunda ronda ese dinero estará disponible para los proyectos que sí han conseguido superar el mínimo. Con lo cual tiene esa mecánica, ¿no?, de incentivar, seguir buscando, posicionándose, comunicando para multiplicar ese dinero disponible, ¿vale? Entonces acabará la segunda ronda, empezará el 25 de octubre con los proyectos exitosos que ya hayan pasado su presupuesto mínimo hasta el 4 de diciembre. Eso básicamente es todo el calendario y quedaros con esas fechas de los talleres. Necesitamos ayuda para este primer taller, 100 personas, a ver si lo conseguimos, que vengan y que se aproveche al máximo esta formación que estamos programando aquí en Guipúzcoa. Nosotros somos un equipo que creo que lo hacemos muy bien, no sé si tendréis alguna crítica, pero me parece que realmente valemos la pena y es un conocimiento que tenemos, que queremos compartir y creo que es fantástico si podemos aprovechar esta oportunidad para reunir mucha más gente. Y por eso os necesitamos, porque vosotros tenéis el contacto directo con el tejido, ¿no?, de vuestras localidades y este lazo nosotros no llegamos, ¿no? Nosotros no llegamos a ese espacio de proximidad, ¿no? Y bien, y el 11 de julio con los proyectos seleccionados. Este es mi contacto, Susana Noguero, susana@goteo.org. Muchas gracias. Y si tenéis más preguntas, pues estoy aquí disponible para aclarar todas las cosas que creáis que necesitáis saber. Muchas gracias. Oinongo dira galderak edo izango zuen zalantzaren bat. Está todo clarísimo. Oye, fantástico. Una pregunta, ¿el taller va dirigido solo a los que ya tienen el proyecto en marcha No. o puede ir dirigido a personas como nosotros que venimos de entidades municipales y nos queremos formar para luego tener conocimiento sobre esto? El primer taller está dirigido a la ciudadanía. Obviamente nosotros queremos que sean el máximo de proyectos, o sea, de promotores culturales para que luego vayan a campaña, pero creo que también es una estupenda oportunidad para que técnicos de cultura entiendan mejor el modelo, trabajen también con sus usuarios finales, con lo cual invitados estáis también a participar y a inscribiros, ¿no? Decir también que durante todo ese primer plazo, desde Goteo, a quienes empiezan a trabajar y a elaborar esa propuesta también se les acompaña y se les va... Sí. Se les va haciendo sugerencias y propuestas que puedan mejorar ese resultado final. Claro, claro. Hay una formación, digamos, presencial y una formación continua online que estamos haciendo, pero bueno, eso a nivel de fechas, pues vosotros pues, no os afecta tanto y por esto pues no he hecho el énfasis, pero por ejemplo, pues ya en los talleres, ya con los promotores de los proyectos ya será otra cosa. Y ahí sí que tendremos que ir a todo ese detalle, ¿no? ¿Creéis que nos podéis ayudar? Os hago yo la pregunta. De todos vosotros, ¿se os ocurren algunas fórmulas o se os ocurren personas ya concretas que podrían estar interesadas en venir a la formación para presentar una campaña de crowdfunding? ¿Creéis que podéis echar ahí un cable real en este proceso o os parece muy complicado de comunicar a vuestra ciudadanía y a vuestros promotores culturales? ¿Eso es que no lo sabéis o que no? ¿No lo sabéis? Seguro que sí. Yo creo que sí, que tenéis todas las herramientas, todos los canales y los contactos, conocéis a la comunidad
muchísimo mejor que podríamos conocerlo nosotros, y creo que sois clave para el éxito para ampliar también tanto el tipo de proyectos que nos llegan como las localidades desde donde nos llegan, ¿vale? O sea, nos encanta descentralizar al máximo, si es posible, y creo que vosotros sois el vínculo para que pase eso, ¿no? O sea, para que no todas las iniciativas sean de Donosti, y bueno, no ha sido el caso, realmente hubieron en la convocatoria pasada. Sí, pero bueno, sí una mayoría. Pero una gran mayoría, y entonces a ver si en esta convocatoria la gran mayoría está distribuida y no tanto centralizada en San Sebastián, ¿no? Voy a hablar en castellano para que me entienda Susana, porque le afecta. Pero quería decir que los 20 proyectos seleccionados estuvieron en las formaciones previas. Quería decir que cuando hablamos de esta formación, el interés es que el mayor número de gente posible que tenga idea de proyectos culturales se anime a enterarse cómo funciona. Porque cuando se abre la campaña, el que apunte un proyecto, el que se inscriba en Goteo con ese proyecto, ella empieza a recibir información directa de Goteo que le va diciendo qué tiene que hacer, qué tiene mal, qué tiene bien. O sea, no hace falta tener un proyecto totalmente cerrado para presentarse. En cuanto se inicia la campaña, sí. Ahí es cuando cerramos. Exacto. Sí, es muy buena aportación. Eso es mucho trabajo para ellos, pero para eso están. Entonces, cualquiera que tenga un proyecto lo incluye en la campaña y ya empieza a recibir información y contraste desde Goteo de qué tiene que hacer, cómo tiene que realizar la campaña. Y el otro tema que quería insistir es que los 20 proyectos seleccionados, cuando luego hicimos una reunión con ellos para ver un poco cómo había funcionado todo, sí nos dijeron que había supuesto mucho trabajo. Las campañas son de dedicación y sobre todo mucho trabajo en redes y tal, pero que por otro lado valoraban casi tanto más como la aportación económica de la Diputación la imagen que habían obtenido a través de Meta y de la campaña. De hecho, hasta proponían que tuviéramos una especie de diploma o de sello de decir proyecto seleccionado en Meta, porque para ellos eso era un valor y lo aprovechaban. Muy bien. Bai, pues Polo. Son personas, el problema es inscribirme al ayuntamiento a una conferencia una persona X que no está dado de alta en no sé dónde, no sé qué. Esto de concreto que... Sí, te contesto. Asociaciones tienen CIF por detrás, es a personas concretas y luego pues todo el follón de la fiscalidad. ¿Eso cómo queda? Te respondo. Los proyectos, o sea, eso es como las sociedades, o sea, lo que te llega es una imagen de cómo es el sector cultural, digamos, en este caso, ¿no? O sea, llegan proyectos que no tienen una organización, no tienen una entidad jurídica fundada, que a lo mejor son un colectivo, te llegan también personas individuales, algunos que son autónomos, otros que no. Tienes de todo, empresa, incluso hay alguna empresa o muchas asociaciones, o sea, tienes de entidades jurídicas, todas las que puedan haber, te las puedes encontrar, ¿vale? Sí que, digamos, hay una tendencia a la indefinición, o sea, al que sean, digamos, protoemprendedores y todavía no están como ni siquiera, pues eso, ¿no? definidos si van a ser autónomos, si van a montar una empresa o si van a ser una asociación o si simplemente es un proyecto experimental de investigación y no quieren más complicación. Nosotros eso justamente lo analizamos al crear la plataforma y por eso decidimos ser una fundación y no una empresa y dejar en el limbo a todos los promotores ahí con su problema y ese dinero luego yo cómo lo justifico y Hacienda qué. Entonces nosotros lo que hacemos, nosotros captamos todas las donaciones, las capta la Fundación Goteo, son certificadas por la Fundación Goteo y la Fundación Goteo genera un contrato
que es una beca en realidad con el proyecto, donde básicamente es una constatación del compromiso que tiene con el proyecto, que está definido también públicamente en la herramienta, y lo firma. Y esto es con todas las campañas tienen su contrato firmado por digamos, la presidenta, que soy yo, de la fundación, más el impulsor o el representante de la asociación con poderes para poder hacerlo, o de la empresa, dependiendo de la entidad jurídica, digamos, pues están esos datos. Siempre hay un representante, que puede ser en persona propia o representando con los poderes correspondientes a su organización registrada formalmente. Entonces eso se le entrega la beca correspondiente a esa ayuda con el dinero que ha recaudado, y ese es el formato que utilizamos. Está contrastado con Hacienda, en fin, tenemos como una seguridad ahí fiscal y legal para hacerlo, y es un modelo que realmente pues nos costó de encontrar, porque realmente si tú vas a cualquier otra plataforma, no sé si conocerás casos, pero las relaciones, vamos, es que no hay ningún tipo de información. O sea, el proyecto llega, o sea, le ingresan el dinero, pero ese dinero, claro, viene de muchas personas, no tiene el contacto directo con esas personas. Si lo quiere hacer formal para poderlo declarar en Hacienda como una actividad económica, que es, porque aunque fuera una donación, tiene deber de declarar que es un ingreso, ¿no? Y entonces tendría que generar facturas por cada una de las aportaciones que recibe en cualquier otra plataforma, que es una intermediaria. Factura con IVA. Todo ese tipo de información no lo saben los promotores que se presentan en plataformas diferentes a Goteo. Eso te lo puedo decir. Y entonces, bueno, pues hay ese limbo. En cuanto Hacienda decida buscar un poco, a rascar, pues bueno, se saldrá toda esta problemática. Pero claro, las plataformas de crowdfunding ahí son intermediarias y no tienen ningún tipo de responsabilidad, porque cogen el dinero, lo dan, ya está. Tú eres el que ha hecho la campaña, tú eres el que ha recibido el dinero, tú eres el que te has tenido que informar de cómo declarar o no ese dinero. Esa es la realidad que te puedo explicar. No sé si te he contestado. Sí, ¿no? ¿No? Sí, no, ¿qué me falta por contestar? ¿No lo entiendes? ¿No lo entiendes? Bueno, vale, pues lo siento. Es que sucede, ¿no? A veces, o por lo menos la práctica en el Ayuntamiento de Eibar es que estamos tratando de huir de las subvenciones, ¿no? Sí. Y cuando comento huir de las subvenciones, ahora mismo nos surge un proyecto de la generación de un audiovisual sobre un músico ibarrés que falleció y tal, y nos vienen. Es una gente que encima no es de Eibar, que es de fuera, oye, que estamos en este asunto. Vamos, lo primero que... A ver si me explico. En el caso de que ese proyecto entrara en Goteo, sí, lo que fuera la aportación municipal contaría sin entrar en la plataforma de Goteo. No, pues tú puedes definir eso dentro de lo que la transparencia de tu proyecto, o sea, es muy recomendable que la apliques, ¿no? Y entonces lo sano sería, este proyecto cuenta con tal aportación de y fuera que cubre X. Pero nosotros nos vamos a enfocar en conseguir este otro dinero para esto exactamente. O sea, la transparencia es un valor importantísimo. Bueno, para mí en la vida y la honestidad, obviamente, ¿no? Entonces, además, cuando estás haciendo una campaña donde estás basándote en la confianza de la gente, tú no puedes hacer cosas raras, porque eso derrumba la campaña. En cuanto algún usuario, persona, ciudadano que conozca el proyecto sabe eso, encuentra la campaña y lo lee y no ve que tú has informado, crea desconfianza y está en su derecho también en poner un comentario y decir, oye, pero si vosotros ya estáis financiados por tal y cual, estáis pidiendo otra vez por este proyecto. O sea, es lo que tiene de bueno también
hacer este tipo de convocatorias tan abiertas, públicas y tan en tiempo real, que el crowd no solamente financia, también ayuda a que se sepan las cosas, aporta evaluación de alguna manera también. He recibido las recompensas, de qué manera las he recibido, están bien hechas, no están bien hechas, he tenido problemas, al final esto no funcionó, X, ¿no? O sea, aporta también valor de evaluación, si quieres, del proyecto a posteriori, ¿no? Pero eso es como medio año, un año después de la campaña, porque la campaña sirve para financiar la producción, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, la transparencia. Dos aportaciones a las preguntas. En el tema fiscal, además, las aportaciones que se hacen dentro de la plataforma Goteo tienen bonificación fiscal. O sea, al ser una entidad de interés público, tienen esa desgravación. Pero en cuanto a la pregunta del ayuntamiento, el ayuntamiento puede aportar lo que quiera a cualquiera de los proyectos que estén en campaña. Lo que ocurre es que la Diputación no va a duplicar todo el importe que aporte el ayuntamiento, porque en las bases hay un límite que dice que por cada aportación, como máximo, la Diputación aportará 100 euros. Es decir, puede recibir un proyecto una aportación de 200 o 160, pero por cada aportación la Diputación duplica hasta un importe máximo de 100. Anchón, te corrijo un poquito con este detallito, ¿no? Porque, digamos, en la convocatoria, en las bases, el máximo, que lo he dicho antes, es 3.500 euros, el máximo que se puede distribuir por proyecto. Pero hay una variable más dentro de lo que son los límites, que es por cada primer aporte de un usuario se puede duplicar a 100, o sea, hasta 100 euros. Es decir, si un usuario, si Pepita pone 100 euros a tal proyecto, se multiplica esos 100 euros o se multiplica 500 si son los 500 que pone en la primera aportación. Porque a lo mejor hay una recompensa que vale 500 euros, ¿vale? Pero en la segunda de Pepita, a ese mismo proyecto... No, nosotros máximo 100. Máximo 100. Ah, vale. Entonces, además, sí. Marcáis que no se puede... Vale. Depende de las convocatorias, cambiamos esas variables. Vale, de hecho, perdona. en alguno de los proyectos ya ocurrió eso. El ayuntamiento hizo una aportación más importante. Pero aparte de eso, un proyecto financiado por Meta también puede recibir otras subvenciones o otras ayudas según cómo lo vea el ayuntamiento. Lo que hacemos es obligar a optar en participar en el programa Meta o en las convocatorias de ayudas de Diputación, eso sí. Un mismo proyecto no puede presentarse a Meta y a las ayudas. Bueno, y vosotros también recomendáis que cuando hay algo de este tipo que lo expliquen, ¿no? O sea, claro. Estelako galderarik ez da? Bueno, eskerrik asko berriz gaur hemen gurekin izatiarren. Ikusi izan duzuen moduan, hau graba hauin da, orduan kultura saretzeneko boletinarekin batera jasoko zue hau eta lagundu mesedez zabaltzen, bai oinarrisak eta bai bestelako deialdi guztiak abertan onartian lortzen duen, diru hau guzti hau, aurten bizkor agortzia. Gracias a todos. A través del boletín de Gipuzkoa Saretzen mandaremos los enlaces y los documentos que hoy aquí hemos explicado y por favor sí que os pediríamos pues hacer esa labor de multiplicadora o de difusión para ver si entre todos conseguimos que por lo menos el éxito sea tanto como el año pasado. Eskerrik asko. Muchas gracias.